Buenas noches, Lick. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Me da pena, pero otra vez Juventino se nos conectó. Juventino, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Estamos viendo precisamente lo relativo a la Constitución a los trabajadores del Estado. Habíamos analizado lo que es los trabajadores por planilla y ahora nos toca analizar lo que corresponde al artículo 110, que es la indemnización. Este artículo 110 dice: los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin justa causa, recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Lo que queremos quedar claro es de que la ley del servicio civil exactamente le habla de lo mismo, solo que dice: este derecho en ningún caso excederá de 5 sueldos. Eso significa que la Constitución ya superó a lo que establece la ley del servicio civil y aplicamos el principio constitucional. Espérate, vamos a avanzar un poquito, Estamos hablando aquí de los trabajadores, de los servidores públicos, que ya vimos que pueden ser funcionarios públicos o bien pueden ser empleados públicos. La ley de servicio civil del organismo legislativo también habla de lo mismo. Entonces, eso nos va a permitir saber de que, por favor, todos los trabajos del Estado, de trabajadores del Estado, inclusive de la Universidad de San Carlos, el docente de la Universidad de San Carlos, aunque trabajemos 20, 30 años, únicamente nos van a pagar la indemnización de 10, lo que corresponde a 10 años. Hay excepciones. La que yo conozco es el Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad, en el Registro General de la Propiedad pasa un fenómeno. Primero, que es una entidad que no recibe fondos del Estado, sino que se mantiene con sus propios fondos. O sea, los honorarios que cancelan todos los notarios para las inscripciones o los particulares, esos ingresos son precisamente los que mantienen al Registro General de la Propiedad. Si yo para efectos de examen le preguntara, vean, el examen lo voy a hacer con dos series, una falso y verdadero y otra que va a ser no de complementar, sino de selección múltiple. Si yo le preguntara qué entidad del Estado, bueno, primero quiero decirles que el registro es la única institución que hasta el día de hoy le cancela, le paga la indemnización a los trabajadores por el tiempo laborado. O sea, no únicamente por los 10 años, sino que es la entidad que yo conozco, posiblemente en otra, pero lo que yo conozco es ese registro, que pagan por todo el tiempo que el trabajador labore ahí. Entonces, esa pregunta puede ser del examen, porque esa no está en el folleto. ¿Estamos? Entonces está la ley de servicio municipal que habla de lo mismo. La regla general son 10 años. Yo la excepción que conozco es el Registro General de la Propiedad. Inclusive la universidad les dije que nosotros los docentes, por más que trabajemos, no nos van a pagar más. Régimen de entidades descentralizadas. De hecho, creo que el otro año, este semestre, cuando lleguen ustedes a un curso, hay un profesor ahí que siempre les pide que les identifiquen cuáles son las entidades descentralizadas. Pues yo encontramos aquí más o menos algún material. El 111 dice: las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Siempre en esta clasificación, este manual de clasificaciones presupuestarias, vamos a encontrar que se entiende por entidades descentralizadas no empresariales. ¿Alguien que me ayudara, por favor, ahí? Comprende las instituciones públicas que actúan bajo la autoridad.
Perdón, dale. No tenga pena. Comprende las instituciones públicas que actúan bajo la autoridad del gobierno central, cumpliendo funciones gubernamentales especializadas, no de mercado, por lo que no persiguen la comercialización de los bienes y servicios que producen. Por su condición jurídica y responsabilidades, poseen cierto grado de independencia. ¿Sigo? Sí, por favor. Para que una institución pública pueda clasificarse como entidad descentralizada, debe observarse al menos los siguientes criterios. A. Existe un traslado de competencias desde la administración central y a nuevas personas jurídicas. B. El Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado. C. El órgano descentralizado posee patrimonio propio y goza de gestión independiente de la administración central, no depende jerárquicamente de este. El Estado solamente ejerce tutela sobre el órgano descentralizado. Bueno, los ejemplos que tenemos. Bueno, faltó uno, por favor. Exacto. El órgano descentralizado se basa en el principio de autarquía, capacidad de gobernarse o administrarse por sí mismo. Bueno, ejemplos: el Instituto Nacional de Estadística, el de Administración Pública, el Instituto Técnico de Persona y Propiedad, el INTECAP, el Instituto de Recreación de los Trabajadores Privados, el IRTRA, el INGUAT, la SAT, el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala, Benemérito Cuerpo Voluntario Bomberos de Guatemala, Instituto de Ciencia y Tecnología de Escuelas, y el Instituto Nacional de Cooperativas. Ahora vamos a artículo 112. ¿Sí? Por favor, Ronald. Muy bien. Artículo 112. Constitución. Ya que tenés su micrófono encendido. Artículo 112. Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Igual criterio maneja el Congreso de la República en su ley de servicio civil. Igual criterio maneja el organismo judicial en la ley de servicio civil y también las municipalidades. Pregunta, entonces, ¿sí? Vamos a ver quién quería. No, creo que están pidiendo ingresar, permitan. Vamos a hacer. Aquí Luis de León quiere ingresar. Bueno, entonces la pregunta a ustedes: Manuel Domingo Aguilar, maestro de educación primaria de la Escuela de Fray Janes, ¿puede desempeñar otro trabajo, sí o no? Así es, toda vez que no afecte el horario. Bueno. Entonces imagínate, ¿por qué necesito que no me falte el viernes? Porque el viernes la pregunta la puedo hacer yo diferente en el examen. ¿Y qué pasara si va a anotar a ustedes ahí? Que Manuel Domingo Aguilar trabaja en el Instituto de Educación Media de Fray Janes, Departamento de Guatemala, con un horario de 7 de la mañana a 12 horas y por la tarde trabaja en el Ministerio de Finanzas en otra jornada. ¿Falso o verdadero? Bueno, usted me dice, bueno, ahí está claro que no es por los horarios, pero puede ser que yo decida convertírselo y hacer el traslape, ¿sí? Que Manuel Domingo trabaja de maestro de tal hora a tal hora y hago traslape con su trabajo y usted va a tener que decidir. Decime, Diego. Lick, buenas noches. Buenas noches. Basado en esa situación, yo creo que no debe de exceder de un total de horas a la semana. Y segundo, si está trabajando en 2 lugares distintos, no tiene que haber congruencia en el espacio-tiempo para que pueda cumplir con ambos horarios. Sí, fíjate que lo que decís es cierto. Te voy a contar un caso directamente de un profesor de la facultad. Él fue contratado en Antigua Guatemala, en época presencial, y efectivamente la contradice el hallazgo.
porque él de su trabajo creo que salía a las 4 de la tarde de aquí de Guatemala y él aparentemente presentaba a las 5:30 y el auditor que hizo precisamente esa revisión, yo creo que él salía a las 5 y él entraba a las 5:30 de Antigua y decía que era imposible que de Guatemala se trasladara a Antigua y llegara en media hora. Entonces, ese otro fenómeno también lo he visto en la revisión de la Contraloría. Pero aquí lo más importante, me parece atinado, fíjate tu consejo, como para elaborar una pregunta por ahí, por razón de tiempo, y que es cierto que no es que haya traslape. Pues incompatible puede ser de que es imposible que te traslades en media hora, por ejemplo, de aquí a Escuintla o de Escuintla para acá. Entonces puede ser que sea incompatible en eso también. Entonces, Abigail, yo creo, ¿es la asistencia de Abigail o no? Lick, perdone una curiosidad. Decime. En el caso de, en términos de pandemia, si a mí me están contratando por cuestiones de pandemia hay teletrabajo, pero si yo tengo un contrato en un departamento, póngale en Quiché, y mi horario es de 7:30 a 3:30, 4 menos cuarto por ser de confianza. Y tengo otro trabajo aquí a las 6 de la tarde, a pesar de estar en teletrabajo, ¿es válido ese tipo de contrato si yo vivo aquí en la capital? Lo que pasa que no te olvides, Diego, de que es lo que yo siempre les he dicho a ustedes, de que fíjense, pues, yo les pregunté a ustedes si yo ejecuto o no el teletrabajo, y ustedes consideran que no, yo estoy llevando a cabo mi trabajo de mi casa, pero no es teletrabajo, porque para que exista el teletrabajo debe estar legislado, ¿va? Yo les comenté que, por ejemplo, el Ministerio Público creo que como norma transitoria habló del teletrabajo. Actualmente la Corte de Constitucionalidad creo que ya tiene un acuerdo sobre el teletrabajo, o sea, ya está pensando como que su personal puede trabajar así en el teletrabajo. Entonces, eso es muy importante. Pero en la pregunta, Diego, que ahorita por cuestiones de pandemia, pues el teletrabajo lo vas a ejecutar en el trabajo número 1, que lo haces en Guatemala, y el otro, pues que aunque sea trabajo que aparentemente lo vas a ejecutar allá, una vez hay alguna disposición, algún documento que te indique que lo puedes hacer a través del teletrabajo, por ejemplo, el trabajo que vas a ejecutar en Quiché, es válido, ¿va? Porque el patrón no quiere o no, las circunstancias lo ameritan y no tenés ni por qué trasladarte. Pero ya, yo te digo, el hallazgo que yo vi fue de la Contraloría, porque decían que era imposible que en media hora llegara el trabajador de aquí de la capital hacia Antigua Guatemala. Y de hecho, ese profesor tuvimos que suspenderlo nosotros en sus trabajos, porque ya la Contraloría dijo que era imposible y pues tuvo que desistir de ser docente precisamente en la Antigua. Vamos a continuar. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Este artículo lo van a ver ustedes ahorita que se está eligiendo el fiscal general. Este es un artículo que lo van a ver dentro de 15 días. Le garantizo que es el artículo más discutido en Guatemala. Leámoslo, por favor, Manuel. Artículo 113. Los guatemaltecos tienen derecho a optar empleos o cargos públicos y para otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Aquí está la pregunta para ustedes. Capacidad, idoneidad y honradez. Igual lo regulado en Ley de Servicio Civil del Congreso, del organismo judicial y de las municipalidades. Todos dicen lo mismo. Mi pregunta. Vamos a ver. Diego, ¿qué se te ocurre ahorita o qué pensás si yo te digo, Diego, definime la palabra honradez? ¿Qué se te viene a la mente, Diego? Es algo complejo, Lick, porque en el término honradez podría ser cumplimiento con las reglas de trabajo, de donde esté trabajando. Si está como profesional, cumplir con las normas de ética
en el caso de abogados, Ujú. y cumplir con la normativa legal del país, que esté cumpliendo, en el caso de impuestos, que pague sus impuestos en función a los ingresos que ha tenido. En esos términos podría ser honradez. En la parte administrativa, que sea una persona que no transgreda otra vez el reglamento tanto administrativo como operativo de donde está trabajando. Pero si se basa en otro detalle de honradez, de no estar robando, es todavía peor, porque aún si se evalúa la vida completa, uno de niño le metió el gavetazo a la mamá por 5 centavos o un dulce. Imagínate, Diego, por ejemplo, la pregunta que te podrían hacer, hablando de la honradez, para no mentir. Yo te preguntaría, Diego, en un examen psicométrico a ustedes, cuando la pregunta es, Diego Hernández, ¿usted ha mentido sí o no? La respuesta diría que sí. Pero yo te digo, claro, me la contestaste ahorita que estamos viendo el tema, pero si fuera un trabajo, que no normalmente uno duda, ¿va? Si digo que sí, no me van a dar el trabajo. Y si digo que no, no me van a creer, que todos hemos mentido en alguna ocasión. Sí, Liv, fíjese que yo tuve un examen poligráfico y me decían, ¿usted ha tomado alcohol? Y le digo, pues defina cantidades. No, ¿usted ha tomado o no ha tomado? Entonces, justo caemos en esa ambigüedad que es necesario contestar con la verdad. Si yo me he echado en la vida 3 copas de vino. Pues sí, ya tomaste. Ajá. Fíjate, pues imagínate aquellas personas que son alcohólicas, ¿va? Pero que de repente, pues Dios hace el milagro, se deja el licor y se deja todo. Imagínate, la pregunta que bueno que te dijeran, ¿usted ingirió licor en su vida anterior? Pues uno dice, sí, va, y en la actual no, pero no te van a preguntar eso. La pregunta que te van a hacer siempre es, ¿ha ingerido usted licor? Sí, va, no hay alternativa. Imagínate, eso está como cuando uno se casa, ¿va? Uno promete estar, ¿qué dice? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, tantas promesas que uno hace ahí, ¿va? Bueno, pero regresamos otra vez al tema de la honradez. ¿Quién otro me quiere opinar acá? Decime, después Magalí. Buenas noches. Yo consultando el diccionario de la Real Academia dice que honradez es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Es honrado se muestra como una persona recta y justa que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social. Muy buena la definición, pero con palabras guatemaltecas, con palabras... Vean, pues, ustedes son miembros de la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General. Vamos a Lili y Carlos. ¿Cómo calificarían la honradez? La honradez es una cualidad que tiene una persona de hacer cosas buenas aunque no lo estén viendo. Porque la verdad que muchas personas tienen doble moral. Aparentan ser honrados solo cuando los están viendo. Ya cuando ya las personas pueden delinquir o cometer algún acto ilegal. Entonces es una cualidad. Yo siento que también es parte de los valores que le puedan enseñar a uno en la casa, ¿verdad? De ser una persona honesta y honrada. Ese es el punto de vista. Ahorita con la elección que usted dice del fiscal, donde dice que idóneo, honrado, nadie puede medir eso. Está complicado, Lili, está complicado. Decime, Carlos. Carlos. No, Álvaro. Perdón, maestro, no tenía activo el micrófono. Ya lo mencionaba la compañera, adentrarnos al tema de la moralidad es algo bastante complejo de poder evaluar a simple vista.
Sin embargo, en un proceso de postulación considero que es menester el hecho de venir y estudiar los antecedentes en cuanto a cargos públicos o independientemente de la figura laboral que se haya desempeñado, ¿verdad? Puesto que desde mi parecer, la honradez está muy ligada a lo que es la moralidad y como persona y profesional considero que o se tiene moral o no se tiene. No existe desde mi perspectiva la doble moral, porque ahí sí que la moralidad es una sola, ¿verdad? Y se tiene o se carece de esta misma. Y considero que sí, realmente al momento de estar en un proceso de postulación, este tipo de cualidades son bastante complejas de evaluar, puesto que necesitamos de un actuar cotidiano para poder ir identificando en la praxis todas estas. Fíjense qué interesante, yo les digo, hablando del tema ahorita precisamente, y hoy me hicieron una invitación a mí sobre, bueno, no sé, una conferencia o qué les dijera yo, una mesa, no sé, pero más que todo lo dar como conferencia. Me están invitando ahí precisamente, pues por supuesto, por media hora por las redes, que hay un tema sobre los retos a examinar la ética y la honorabilidad. Y están diciendo, bueno, señor comisionado, usted va a tener que examinar sobre la ética y la honorabilidad. Para esto, para avanzar un poco el día de hoy, solo quiero decirles de que hace algún tiempo hubo una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Sería bueno que de repente, si logramos conseguir esa, no sé si fue una consulta que se le hizo, y ellos hablan un poco el tema de capacidad, de idoneidad y honradez. Solo vamos a dejar el último tema ahí con Álvaro para continuar. Gracias, Lick. Muy buenas noches. Solo como, quizás tal vez como un comentario, por ejemplo, referente al artículo 113 de la Constitución. Sí. En este caso, comentando lo que usted, poniendo el ejemplo que usted hacía de la elección para fiscal general fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, desde mi punto de vista, se está violentando un derecho, o no sé desde qué punto de vista lo está viendo la comisión de postulación, referente a agregar dentro de los requisitos que cada candidato no tendría que haber defendido a algún delincuente, ¿verdad? Porque quiera que no, la misma Constitución ya aplica en el artículo 251 cuáles son uno de los requisitos para poder optar al cargo, que debería, en este caso es ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por ejemplo, ellos tal vez están viendo el tema de idoneidad y honradez al ver que, por ejemplo, si uno, uno como abogado defiende a alguien que en realidad sí cometió un hecho delictivo, ellos lo están viendo tal vez, o no sé si lo están viendo desde ese punto de vista, pero tal vez como un dinero mal habido, porque quiera que no, ahí se le está violentando el derecho tanto a optar a un cargo público, y se está cometiendo una inconstitucionalidad de ley. Usted me corregirá. Mira, pues el tema está interesante, pero no, tenés tu criterio y por supuesto te lo respetamos, tenés tu perspectiva de ver la vida y así tiene que ser. Yo lo que les quiero pedir a ustedes es de que, por ejemplo, con este tema de la honradez y la idoneidad y todo, lo que pasa, lo que decía Carlos, que decían todos ustedes, fíjate que a mí me gustaría que de repente buscáramos yo me recuerdo que fue una consulta que le hicieron a la Corte hace muchos años, a la Corte, y la Corte tuvo precisamente que poner, por ejemplo, algún tipo de parámetro para poder hablar de capacidad, de idoneidad y de honradez. Porque fíjate que tampoco pueden decir, por ejemplo, los criterios, quien haya sido condenado, bueno, definitivamente quedaría fuera, pero hay gente condenada que después se rehabilita y se vuelven buenas personas, Bueno, quien haya sido denunciado, bueno, vos fuiste denunciado, pero al final de cuentas te pudieron haber absuelto, pero entonces ese pasado tampoco te puede definir a vos en cuanto a temas contenidos en el artículo 113, pero como yo sé que van a haber diferentes criterios, por ejemplo, hay criterios muy radicales. Licenciado, buenas noches. Disculpe, en referencia a la honradez, ¿podría ser que cumpla con los principios y valores humanos?
Bueno, ya te digo, eso es bien interesante. Fíjate que para mí el problema es de que no se encuentra realmente una definición, porque cada quien va a tener su criterio. ¿Va? Yo te digo, por ejemplo, hay quienes defienden el principio de inocencia y tienen toda la razón del mundo, pero hay quienes dicen, no señores, para ser fiscal ni una mancha, ¿va? Ni una mancha de tener el tigre. Y pues somos seres humanos, ¿va? Todos en algún momento nos hemos equivocado. Imagínate, por ejemplo, lo que yo les he hablado a ustedes, lo que hablábamos anteriormente, las preguntas, ¿va? ¿Han mentido usted alguna vez? Normal, ¿verdad? Te digo, pues únicamente que fuéramos ángeles, tal vez así, digo que no. ¿Me ibas a decir algo, Luis? Luis David. Sí, buenas noches, licenciado. El tema de la honradez, yo considero de que debe ser tomado en cuenta el punto en el que la persona conoce qué es exactamente la honradez y desde ese punto comienza a cambiar su actuar cotidiano. Porque es cierto que durante toda nuestra vida nosotros cometemos errores y tenemos nuestros aciertos, pero llega un punto o existe un punto en el que nosotros nos damos cuenta cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Lo discernimos y a partir de ahí nosotros comenzamos a actuar dependiendo nuestras experiencias. Sí, me parece atinado. No, todos los comentarios que ustedes hicieron, a mí me parece sumamente atinado, ¿va? Porque yo te digo, este va a ser un asunto muy discutido. Se los dejo nada más como sí tiene que ver un poquito con el curso, pero nada más porque tenemos que analizar el 113. Pero de lo contrario, ustedes van a ver un tema de discusión en los próximos 15 días en Guatemala. Después de 15 días, ya cuando yo te digo, ya la recepción de documentos, quién va a ser candidato a fiscal, quién va a ser candidato a fiscal, entonces vas a ver vos cualquier cantidad de opiniones. Yo lo que les pido como estudiantes de Derecho de la San Carlos es que primero seamos cautos, ustedes. Imagínate, Gerardo ha dado buenos apuntes ahí, un poco científicos, pero los ha dado. Pero lo que te quiero decir es de que nosotros tengamos nuestro propio criterio. Yo siempre les he dicho a ustedes que en materia laboral, yo pues espero en Dios de que usted como alumno de la sección nuestra y todo, en materia laboral, cuando dé una opinión, yo quiero que usted tenga su base legal. El problema es de que este tema del 113 es un tema sumamente complicado, ¿va? Alguien lo considera abstracto, alguien lo considera subjetivo, alguien lo va a considerar difícil de definir y otros pues lo van a ver de una manera diferente. Pero quiero continuar. Revisión de la jubilación. Si resulta que Juventino, que ha estado levantando la mano desde el principio, está jubilado del Estado y él quiere regresar a trabajar. Pues la ley lo permite, él puede reincorporarse nuevamente al Estado en cualquiera de las entidades. Y lo que procede ahí es que cuando él termine esta nueva relación, tiene derecho a que se le revise su jubilación. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley de Clases Pasivas del Estado. Lo dice claramente, ¿ve? Luego tenemos cobertura gratuita del Seguro Social a jubilados. Lo que resulta es que el 115 dice que todos los jubilados del Estado tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del ICS. Esto yo les digo también un poquito de controversia, porque acuérdense que el Estado, eso inclusive un poco de controversia, porque en cuanto al el Estado saben que le debe cualquier cantidad de plata al Seguro Social, no se la cancela, pero sin embargo sí quiere que le atienda a sus jubilados de forma gratuita. Y eso, por supuesto, que genera erogación fuerte del Seguro Social. Yo creo que el Estado algún día va a tener la voluntad política, por lo menos, de comenzar a abonar lo que le dé al Seguro Social para que haya precisamente más cobertura de parte del Instituto. La Ley de Clases Pasivas también habla de los beneficios, que son beneficios hospitalarios y de forma gratuita. Regulación de la huelga. El primer párrafo, el 116, lo importante acá es que dice que las agrupaciones, las asociaciones, los sindicatos no pueden participar en actividad política partidista. Lo que hemos hablado, vean, el 116 tiene prohibido que un sindicato participe en actividades políticas partidistas. Y sin embargo, pues ustedes saben que cada 4 años nosotros vemos de que hay un cierto sector de sindicatos que apoyan a determinados candidatos, habiendo una prohibición constitucional y especialmente en materia laboral. Luego se reconoce el derecho a huelga a los trabajadores del Estado,
pero únicamente con la obligación de no afectar los servicios públicos. Ya la ley específica nos habla, no, sin dar nombre, yo te digo, no, muchos dirigentes. Imagínate cuando hablábamos, por ejemplo, nosotros de las huelgas que cambiaron o transformaron el mundo, como por ejemplo Lula da Silva, o por ejemplo en Inglaterra, donde lo más lógico es que dejen de que los trabajadores tengan su propia participación. De hecho, en Costa Rica, por años, las asociaciones solidaristas que aparentemente tenían un gran auge en Costa Rica, hicieron su partido político y no funcionó. Yo te digo, en Brasil, después de varios intentos, la clase trabajadora a través de su dirigente sindical Lula da Silva, pues tomaron el poder y ostentaron el poder por mucho tiempo. Sabes que está el Partido Laboral, el Partido de los Trabajadores se maneja en Brasil, está también en Inglaterra y en otros países donde la participación de esta clase, pues habría que ver dentro del contexto internacional y de repente a buscar que mejor se participe, y aunque no sé, pues es un criterio muy personal, porque también pueden politizar totalmente toda la parte del derecho laboral y tanto de ellos nos ha causado eso. Optar al régimen de clases pasivas. Vean, lo que está diciendo este artículo dice que los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen, y la dependencia respectiva en este caso deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que haga los descuentos. Sin embargo, la ley de clases pasivas dice lo contrario. Dice que todo funcionario, empleado público del organismo legislativo, ejecutivo, judicial, Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral o cualquier otra entidad puede, ya sea por elección o nombramiento, puedes, una vez pague sea pagar su cuota de Montepío, puede hacerlo. Solo que dice que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto de ingresos y egresos del Estado o presupuestos propios del organismo de entidades antes mencionadas. La verdad es que el criterio que maneja la Oficina Nacional de Servicio Civil es que si no, la entidad no tiene presupuesto del Estado, entonces no procede. Y eso es inconstitucional, es violatorio a las normas laborales. ¿Por qué? Porque el artículo es bien claro, pues de ahí hablar. No necesita usted, porque imagínense qué pasa con los trabajadores, por ejemplo, del Registro General de la Propiedad. Ellos, tanto el que esté en Quetzaltenango como el de acá, ustedes saben que ellos no reciben fondos del Estado, pero ellos tampoco tienen su propio plan de retiro. Entonces, bueno, tienen que acogerse a lo que dice el artículo 117 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y lo último que ya lo vimos, que era el decreto 1173, la Ley de Salarios en la Administración Pública, en el artículo número 15, numeral 2, que es exactamente la base legal donde el Estado nos puede pagar con cheque. Eso sería entonces en cuanto a este tema. Bueno, ahora me interesa el otro tema, que es el que vamos a avanzar ahorita. Vamos a hablar ahora de los convenios internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo la vamos a ver como primero su organización, su fundamentación constitucional. Pero vamos a ver a la organización, antecedentes, cómo funciona y su constitución y finalidad. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 y exactamente nace con el Tratado de Versalles cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto estaban buscando una paz universal y permanente. Pero vamos a ver también, en el preámbulo vamos a ver qué estaba sucediendo. Dice que la Constitución precisamente se dio entre enero y abril de 1919 y se nombró una comisión en la conferencia de paz, y por primera vez se reunió en París y luego en Versalles. Es en el Tratado de Versalles donde nace la OIT, y esta comisión que crearon una comisión de trabajo, la presidió exactamente el presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo, y por supuesto estamos representados por 9 países: Bélgica, Cuba, Francia, Italia. El resultado de esta fue una organización tripartita, o sea, la única en su género. O sea, que la OIT tiene la ventaja que hay representantes trabajadores, empleadores y gobierno. Y precisamente
tienen derecho a voto, la integran en forma conjunta la mayoría de organismos de la OIT. Lo interesante de todo esto es que ustedes ven, dice que desde 1901 ya se había pensado y fue hasta 1919 que nace la OIT. Bueno, las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por 2 empresarios. Imagínense, fueron empresarios los que decidieron que naciera la OIT, fueron empresarios. Luego, fíjense que lo interesante es que en 1917, bueno, desde 1905, pero el 17 estaba toda la revolución bolchevique en Rusia. Entonces, cuando ellos van a ver en el preámbulo, cuando hablan que está amenazada la paz mundial, era porque los empresarios, los capitalistas, los que defienden este régimen, precisamente están ellos en la posición de decir, señores, ahorita vamos a ver, los patronos, los empleadores se dieron cuenta que dijeron, señores, si continuamos creando nosotros por nuestras empresas, por la forma que tratamos al trabajador, estamos creando miseria, estamos creando problemas de tipo social. Eso va a provocar que así como el proletariado tomó el poder en Rusia, lo van a tomar en varios países del mundo y va a ser una nueva etapa mundial. Entonces necesitamos tener unas normas internacionales, necesitamos respetar los derechos laborales de la clase trabajadora. Ya es demasiado el abuso. El mismo empresario se ve en la necesidad de crear la OIT. Y cuando veamos el preámbulo se van a dar cuenta que está hablando, fíjense que en la primera conferencia que tuvieron en Washington, 1919, se van a dar cuenta que ahí tomaron la decisión de la creación. Aquí está, la OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera conferencia internacional del trabajo en Washington, en octubre de 1919, adoptó 6 convenios internacionales. Y vean a qué se referían. Las horas de trabajo en industria, porque eran excesivas, eran más de 12 horas y hasta 16 horas diarias. Por eso vemos también el problema que se dio en las mayores movimientos en el mundo que han habido de huelga, la queda de mujeres que precisamente estas son quemadas. Y bueno. Luego, vean, la primera son horas de trabajo en la industria. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían que eran excesivas. Desempleo, estaba terminando una guerra mundial y el desempleo era enorme. Protección a la maternidad, porque no se protegía ni a la mujer, ni al niño, ni al adolescente. Se le ingresaba trabajo nocturnos en las fábricas, no se respetó la maternidad de la mujer. Entonces, ellos se dan cuenta que todo eso estaba provocando revoluciones en el mundo y era necesario crear un ente internacional para que comenzara a legislar y que todos los países atendieran precisamente normas de carácter internacional de los abusos que se estaban dando en cuanto a la clase trabajadora. En 1921 fue creado el Comité de Expertos. Este comité es importante, ustedes, porque de hecho cuando veamos, está el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Expertos, por ejemplo, que interviene en problemas a nivel internacional a dar sus opiniones, pero lo más valioso, por ejemplo, que cuando se da el problema entre que las asociaciones solidaristas de Costa Rica dijeron, señores de la OIT, queremos que nos acepten como representantes del patrono. Y todas esas entidades que son de la OIT dictaminaron y dijeron, no señores, ustedes no representan, quien representa a la clase trabajadora son los sindicatos. Ustedes son producto de una creación del empresario. Entonces, ustedes no defienden intereses de trabajadores, ustedes defienden intereses, si ustedes quieren intereses humanos de la empresa, pero nunca. Sin embargo, es una controversia que hasta el día de hoy no se ha resuelto en cuanto a que la ley y la legislación costarricense protege más a las acciones solidaristas que al sindicalismo. Luego dice que en la depresión y en la guerra, que realmente lo que se dio fue un desempleo, tuvo la necesidad precisamente la OIT de crear, de invitar, y ya pues Estados Unidos ingresa y se convierte en miembro en 1934. Ya se trata de cubrir el desempleo masivo que había en el mundo. En 1939, después estaba precisamente lo de la Segunda Guerra Mundial, y es el único caso donde la OIT trasladó esa conferencia que es anual, hasta el día de hoy es anual,
la trasladó únicamente en forma temporal a Montreal, Canadá, y pues luego regresa siempre a Ginebra, Suiza, donde se ha llevado. Y lo importante también es de que en 1919, no sé si está aquí, en 1919 la OIT se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Luego también, también se dio otra conferencia en Filadelfia, y en Filadelfia lo que hicieron fue cambiar un poco los objetivos, cambiar un poco los propósitos de la OIT, reformaron algunos artículos de la Constitución de la OIT, porque se dieron cuenta que era necesario, y especialmente también lo importante es que en 1948, en esta conferencia, se adoptó el Convenio 87, que es uno de los más valiosos que tiene, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En los años posguerra, 48 al 70, ya se duplicó el número. Aquí dice que la OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales, que siempre funciona en Ginebra, y el Centro Internacional de Formación de Turín de 1965, y lo que yo les indicaba, en 1969 la OIT gana el Premio Nobel de la Paz, exactamente en su 50 aniversario. También dice que la OIT extendió la cooperación técnica. La OIT desempeñó un papel importante en la que se dio en Polonia. Yo siempre les he dicho a ustedes de que el derecho laboral no es ideológico. La gente lo ha confundido, algunos políticos, algunos empresarios o personas aparentemente analistas, cada vez que escuchan derecho laboral es como que estuvieran hablando. No, señores, exactamente la OIT dice que tuvo un papel importante en la emancipación de Polonia. Se recuerdan que hemos hablado de que en Polonia surgió un movimiento, el movimiento Solidaridad, que creo que el máximo dirigente era Lech Walesa. Esto fue, fíjense que Polonia es parte del bloque de la Unión Soviética de países socialistas. Estando precisamente en ese bloque socialista, viene un grupo de trabajadores de un astillero, de un puerto, que el puerto se denomina Lenin, ahí, y su principal líder, por las jornadas extensas de trabajo, por un montón de circunstancias y especialmente por el alza en el precio de los productos de consumo básico, este grupo de trabajadores que llegó a constituir hasta 17,000, dice que fueron a la huelga y provocaron precisamente que el gobierno atendiera sus peticiones, a pesar de que se dieron un montón de circunstancias, pero al final, cuando ustedes leen la historia o la entrevista que le hace una cadena de televisión a este líder sindical de ese movimiento, dice que exactamente ahí fue donde inició para él la democratización de Polonia, o sea, el retiro de Polonia precisamente de la Unión Soviética. Entonces, imagínense, aparentemente estamos hablando el proletariado al poder, pero inclusive estando el proletariado en el poder, este grupo de trabajadores se consideran que los estaban reprimiendo, o que el alto de la costa, el alto de los productos de la canasta básica eran tan altos que era necesario reaccionar. Es lo que siempre hemos dicho, de que no toda la vida se va a soportar tanta dificultad en el trabajo. Por ejemplo, yo le digo qué pasa en algunos centros comerciales. Yo tuve la oportunidad de ingresar a 2. Uno de ellos me recuerdo que fuimos a comprar con mi esposa, y cuando entramos, de verdad que solo una persona estaba atendiendo y no nos podía atender. Y miramos que miraba para todos lados, entró otra pareja de verlos, y le preguntamos, mire, ¿nos va a atender o no? Es que lo que pasa, dijo, es de que tengo que estar controlando que no se roben las cosas porque me las descuentan. Eso es ilegal. ¿Cómo es posible que haya empresarios, patronos en Guatemala? ¿Por qué no tienen, si todos tienen una política de pérdidas y ganancias, pues hay pérdidas que se van a dar? Y lo otro, de veras, imagínense, que llegó a robar no le robó al patrono, sino al trabajador. Pero aún más dificultoso muchas veces cuando ustedes han visto empresas. Yo digo, estamos discutiendo ese tema con la otra clase. Yo les decía, imagínense que Luis David Coronado, como trabajador, Luis, imagínate que trabajas en una empresa, imagínate que sea 20 camisas y se robaron 5 camisas de a 1,000, ya no te va a alcanzar, te vas a volver esclavo del bendito patrono,
porque te vas a quedar trabajando, que es como que le tuvieras una deuda. Momento, señor, si lo que fuiste a pedir fue trabajo, quien tiene que velar para que no le roben es él, no es el trabajador. Si uno está trabajando de guardián ahí ni de policía, pues eso lo tiene que hacer él. Sin embargo, lo hemos visto y es una realidad en Guatemala. Pero todo tiene su límite, todo tiene su límite. Le agregué esto que un chileno, ahorita todo, Inmer, ahorita todo el tiempo, le agregué esto que viene también un chileno, fue director general de la OIT. Los órganos, ¿cómo funciona? El tripartidismo y el diálogo social, y los principales órganos. Decime, Inmer, solo para así le entramos a este otro. Buenas noches, Lick. Solo con ese tema quería saber su opinión, porque muchas empresas en el país pues tienen esa política, ¿va? De que por faltante inventario se lo descuentan al encargado de la bodega, ¿va? ¿Y cómo podría ser de esa manera? ¿Cómo podría defenderse el trabajador, Lick? Perdón. Yo diría primero con denuncia anónima a la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué te digo anónimo? Porque la ley lo permite. 2, para evitar represalias. Pero imagínate, ¿sabes a qué quiero llegar yo? Vamos a ver por ahí que están tratando de erradicar, ¿verdad?, el trabajo forzoso, el trabajo obligatorio. Imagínate, Inmer, si yo trabajo, lo que estás hablando de la bodega aún es más complicado. Yo recuerdo a alguien que trabajaba, por ejemplo, te digo, en el Seguro Social. Lo que él me contó, no te puedo afirmar, lo que él me comentó ahí. Fíjate que él trabajaba, creo que era en farmacia, y entonces se perdían las cosas, y entonces tomaron la decisión de que si se perdía un producto, que lo pagaran entre todos los de la farmacia. Entonces, en un momento ya no ganaban nada. ¿Para qué sentido tiene que estés trabajando en un lugar donde no ganas nada que estás pagando? Y lo que yo no logro explicarme, por favor, si la ley vimos que el 96 dice que el salario mínimo es inembargable, ¿cómo el patrón no te lo va a descontar porque se perdieron? Si el obligado a mantener su garantía, proteger su producto es él. Si acaso que yo soy policía, o sea, él me contrató de policía, que me diga cuáles son las funciones. Si él me contrató, es que no tenés esa función. O sea, yo no creo que en un contrato de trabajo un trabajador, primero, no te lo va a permitir, de acuerdo al artículo 12, nulo de pleno derecho, no va a permitirle a la Dirección General de Trabajo que presentes una copia de un contrato que diga ahí, y Merelín es encargado de la bodega y todo producto que se pierda se le da descontado de su salario. Eso no te garantizo que no esté en ninguna parte. No te garantizo, y no creo que te lo den por escrito. Ese es el abuso del mal patrono, del mal empleador, que no quiere perder absolutamente nada, quiere ganarlo todo. No, ahí no se puede. Gracias, Lick, me quedo. Pero como ustedes ahí después me esperan por el tiempo, porque les voy a dar participación, pero vamos a ver, ahí Freddy y Carlos. Perdón, Lick, se me activó la manita. Carlos. Sí, fíjese, maestro, que en el orden de ideas que usted está presentando, ¿verdad? Yo también recuerdo de manera muy clara el caso de mi cuñada, por ejemplo. Ella era colaboradora de una farmacia y recuerdo que semana a semana ellas cuadraban el libro porque eran 2 las que trabajaban en la farmacia, pero también ella renunció en su momento. Le habían despedido debido a que faltaba un medicamento, ¿verdad? Y ella no lo quería pagar porque decía de que pues ella no lo había tomado, ¿verdad? Y que habían grabaciones. La despidieron, pero siempre le hicieron el descuento. De hecho, ella acudió al Ministerio de Trabajo, pero nunca le dieron un acompañamiento como tal. Fíjate que yo espero un día, tal vez soy muy soñador, pero no quiero perderme nunca de ser soñador. Por eso digo, mira, Carlos, ¿cuánta ONG va? ¿Cuánta gente que ve? Todos los días mirás que se pronuncian esto, se pronuncian con lo otro. Pero yo no he visto una ONG que reciba dinero de una entidad, de una persona, de cualquier gente del extranjero o de los países extranjeros, una ONG que se dedique a defender a los trabajadores. Estarán defendiendo ahorita quién va a ser el fiscal general, unos a favor, otros en contra, de los 2 lados reciben plata, pero me da tristeza que nunca quiero que se pronuncien los temas de tipo laboral. Y esos son graves. Si esos generan miseria,
Imagínate, generan desempleo, generan inseguridad con nosotros. Entonces yo te digo, yo sigo pensando, yo soy un soñador. Yo te diría, un día si Carlos Valdemar Barrio quiere ser ministro de Trabajo, yo te diría, Carlos, realizarlo. No, Carlos, vas a llegar ahí con un presupuesto que ni siquiera puedes incrementar un bendito inspector de trabajo más. El sistema lo prepararon precisamente para eso, para el abuso. O sea, el sistema está, yo te digo, imagínate, llegas a ser ministro de Trabajo, con lo que hemos visto nosotros. Vos decís, voy a cambiar la historia, pero voy a nombrar 1000 inspectores para que verifiquen. ¿Y quién te da el presupuesto? Nadie. Tu ilusión ahí termina. Tu ilusión ahí termina, Carlos. Aquí he visto políticas, y de veras lo digo con mucho respeto, pero vean las políticas, por ejemplo, cuando dicen incentivo por los cafetaleros, pero en el campo, en café siguen explotando al campesino y todavía le dan incentivos para los ganaderos, pero si el jornalero nuestro sigue siendo explotado, no ganan el salario mínimo. Entonces, imagínate, yo siento hermoso cuando dicen Guatemala, el mejor café del mundo, pero me da tristeza viviendo en Guatemala cuando escuchaste, oíste o te llegó a tu conocimiento, cuando aquella cadena internacional británica narra de que en Guatemala en el café se están explotando niños. Decime, Carlos, ¿qué costó verificar, tener la voluntad política de ir a verificar? No, se nombró una comisión integrada, ¿por qué? Por el presidente de la Cámara del Agro, el expresidente de la Cámara del Agro, el señor ministro de Economía, el señor ministro de Trabajo. Por favor, nunca esa bendita comisión rindió un informe. Yo te digo, Carlos, de que no desmayemos y sigamos haciendo la denuncia. Yo de repente te digo, porque no nos da tiempo, hombre, pero yo no puedo hablar con el señor decano, pero yo quería hablar con él, que me gustaría que... No, mira, Gerardo, es triste, yo te digo, yo no sé ustedes, pero es complicado. Pero yo no vamos a entrar porque si no nos vamos a ver emotivos aquí. Y un aspecto esencial de las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. La estructura de la OIT, en la cual los trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones. También dice que si hay problemas en un país entre Estado, entre trabajadores y patronos, la OIT dice que puede participar exactamente a promover un diálogo social. ¿Cuáles son los principales órganos de la OIT? La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Esas tres son. La conferencia, esta conferencia se le denomina o se le ha denominado el Parlamento Internacional del Trabajo. Dice que se reúne una vez al año, ¿sí? En el mes de junio en Ginebra, Suiza. ¿Cómo está representado? La delegación está representada por 2 delegados gubernamentales, o sea, del Estado, un delegado empleador o patrono, por favor, cada vez que hablamos de empleador, estamos hablando de patrono, y un delegado trabajador con sus respectivos consejeros. Durante la reunión de la conferencia también ha hecho uso la palabra los jefes de Estado o de gobierno. Usted ha escuchado que Guatemala no ha sido la excepción y que los gobernantes nuestros en algunas ocasiones han participado precisamente haciendo uso de la palabra. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, pueden asistir, pero en una calidad de observadores. Si se recuerdan, un presidente de Guatemala, no va el nombre, habló precisamente de la erradicación del trabajo infantil en Guatemala. Cómo nosotros estamos cooperando y vamos adelante, pero eso del café nunca se aclaró que los niños trabajaban ahí. Esta conferencia dice que 4 años ve aspectos bien generales o en informe global, ve 4 situaciones concretas que pueden estar afectando el derecho del trabajo en el mundo. Entonces revisa la libertad sindical, asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas formas de trabajo forzoso o obligatorio. Lo que yo te decía,
Al final no crees de que si el bendito patrón no está de cobrarme las cosas, imagínate que me roben 10,000 quetzales y me paga 3,200, me voy a quedar trabajando 3 meses ahí con él sin pagarme un centavo. Ese sería un trabajo forzoso, sería un trabajo obligatorio. Eso dice que totalmente eliminación. Eso no se puede permitir. Abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación del empleo de ocupación. Luego tenemos el Consejo de Administración. Este es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. La oficina es la Secretaría de la Organización. Se reúne 3 veces al año y el Consejo de Administración de la OIT es la que elige al director general. ¿Cómo está integrado el Consejo? Por 56 miembros titulares, 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Por 66 miembros adjuntos, 28 gobiernos, o sea, representantes del gobierno, 19 representantes de empleadores o patronos y 19 trabajadores. 10 de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación Rusa. Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la conferencia cada 3 años. La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la OIT. Es responsable en conjunto de las actividades de la OIT. Ahora es lo que yo les hablaba, la Constitución de la OIT. Vean qué interesante lo que dice aquí, vean qué interesante. ¿Se recuerdan que hablamos que fueron empresarios los que nombró el presidente de la Federación de Trabajo de los Estados Unidos? La encabezó esa comisión donde proponen la creación de la OIT. La OIT nace precisamente con el impulso de empresarios de Francia, de Gales. O sea, los empresarios más importantes del mundo dicen: señores, vamos a crear una norma. Pero vean qué triste, para mí triste, pues, pero también agradecido de que se han tomado la molestia de cambiar la historia del mundo, especialmente de la clase trabajadora. Pero ellos mismos reconocen lo siguiente, miren lo que dicen: considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Están tomando un principio de justicia social. ¿Por qué? Porque Rusia ha tomado el proletariado del poder y hubo una revolución de bolchevique, que es la revolución rusa, el socialismo. Pero ellos dicen que no debemos de permitir que la clase trabajadora se apodere de un sistema. Entonces crearon la justicia social para defender intereses patrón y trabajador. Es su posición. Pero vean qué interesante esto. Considerando, estamos en 1919 creando la OIT, y mire lo que dicen en el preámbulo quienes firmaron esto: considerando que existen condiciones de trabajo, está hablando de la clase trabajadora, que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos, que el descontento ha causado una amenaza para la paz y la armonía universal. Lo que están diciendo, señores, hemos creado nosotros injusticia, miseria para la clase trabajadora, y hemos creado tal descontento que ahí está el ejemplo de Rusia, donde hubo una revolución. No permitamos de que eso suceda en el mundo capitalista nuestro. Entonces hagamos lo siguiente: es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo. Ellos sabían que tenían jornadas excesivas de 16, 18 horas de trabajo, pero no atendieron la petición de los trabajadores hasta que dieron un movimiento revolucionario y dijeron: señores, si no tratamos de legislar a nivel internacional para todos los países del mundo a través de la OIT, vamos a tener el mismo problema que está sucediendo en varios países de momentos revolucionarios. Entonces, y considerando que es mejorar las condiciones, por ejemplo, las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, pues veníamos de tener una guerra mundial, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades. No lo protegían, ¿qué le importó al trabajador? Sean o no profesionales. Contra los accidentes de trabajo, no había ningún tipo. Un accidente de trabajo no se queda sin empleo. Y vean, ¿por qué le digo esto? Protección de los niños, de los adolescentes y las mujeres.
cuando usted tenga cuidado, cuando usted tenga tiempo y lea todo el proceso de la fábrica, de la revolución industrial, se van a dar cuenta que lo que más se utilizaba eran niños y mujeres con jornadas extensas de trabajo. Y luego dice, pensiones de vejez y invalidez. Claro, si nos estaban, dice ahí mismo, dice que no se cuidaron, no se preocuparon por los trabajos, las enfermedades nuestras ni por los accidentes de trabajo. Entonces eso creó vejez y consideró una invalidez. Entonces lo que creó fue pobreza, fue ancianos sin ningún tipo de protección, que ellos consideraban después una carga precisamente para ver ellos crear las pequeñas instituciones para poderlo trabajar. Ahorita, Ramiro, solo déjame ver que estoy emocionado con esto. Protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual por un trabajo de igual valor y el principio de libertad sindical. Claro, igualdad de salario, ¿por qué? Porque a la mujer le pagaban menos, a los niños le pagaban menos que a los hombres, y eso no era posible. Habla de la enseñanza profesional y técnica. Imagínense, eso está creando la OIT cuando en 1919, mire lo que pensaban estos que crearon la OIT. O sea, sí estaban conscientes de que se había explotado al trabajador, estaban conscientes que lo habían llevado a la miseria, lo habían llevado a la injusticia, estaban conscientes de que al anciano lo abandonaron, que al trabajador lo perjudicaron, que a la mujer, a los niños los habían dañado tanto y no querían problemas de tipo de convulsiones revolucionarias, sino que lo que querían es buscar precisamente de qué manera detener lo que está sucediendo en Rusia y en otros países. Bueno, luego de esto, pues todo esto es importante, ¿eh? Nos vamos a los órganos, ya los vimos, que es la Conferencia General de los Representantes, el Consejo de Administración, que está compuesto, ya es la forma que está interesada, y la Oficina Nacional del Trabajo. Estas son las tres entidades o los órganos más importantes de la OIT. Las reuniones, ya quedamos de que la Conferencia General, sí, se reúne una vez al año en el mes de junio en Ginebra, Suiza. Pues ahora se hace virtual. Y ahí pues va integrada por 4 representantes. Bueno, ahí están los representantes que van los delegados de gobierno, los delegados de los empresarios y los delegados de la clase trabajadora. Designación de los representantes. Bueno, en Guatemala yo le pregunto, ¿quién cree usted que designa aquí el representante de los patronos? ¿Quién cree? Y la respuesta va a ser fácil. ¿Quién cree que representa aquí? ¿Qué entidad pone su delegado? Decime, Iván. El CACIF, ¿no? Definitivamente, ahora ni hay ni que discutir. Oíme, ¿y de la clase trabajadora? Bueno, como Iván no me contestó, ya tomé la decisión. Trabajo de investigación para el segundo parcial. Ya tenemos uno, que son las ventajas económicas. 2, necesito que me investigue qué sindicato, qué federación o qué federación es tomada en Guatemala para que el representante de los trabajadores ante esta conferencia internacional de la OIT y el delegado de los trabajadores, ¿quién lo nombra? Dígame, averigüemos qué sindicato, qué federación o confederación y cuál es el procedimiento. Trabajo que genera puntos para el segundo parcial. Derecho a voto. Lo importante es que aquí todos trabajadores y patronos van a tener su derecho a voto. No porque son patronos, no. El mismo derecho van a tener. El Consejo de Administración ya quedamos que está integrado por 56 personas. Ya lo vimos anteriormente. Representantes de empleadores y los trabajadores, ¿cómo van a ser nombrados? Eso es importante. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un presidente y 2 vicepresidentes. El presidente siempre va a ser un delegado de gobierno, pero los 2 vicepresidentes, uno será de trabajadores y otro será de empleadores o de patronos. El director general es nombrado por el Consejo de Administración, ya lo habíamos analizado. El carácter internacional de sus funciones. Las funciones del director y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. Luego tenemos acá también, todo es importante, yo lo subrayé por cuestiones de tiempo, como más valioso el artículo 17. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. De los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro de los trabajadores.
La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por mayoría de votos emitidos por los delegados presentes. Ahorita, Diego, solo permíteme. Las decisiones, cuando la conferencia se pronuncia a favor de la adopción de las proposiciones relativas a cuestión del orden del día, va a tener dos decisiones. Depende de lo que se está discutiendo, puede tomar la decisión que va a ser un convenio internacional o bien una recomendación. La recomendación va ligada exactamente al numeral 3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considera necesarias de acuerdo a las condiciones peculiares de dichos países. Déjenme ver, aquí vamos a ir, nos vamos hasta el artículo, nos vamos a ir al numeral 8 de este artículo. Dice, en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley. Vean qué interesante, que he grabado. Aquí aplicamos nuevamente el principio indubio pro operario. Resulta que un convenio ratificado por Guatemala o una recomendación de la OIT perjudica derechos del trabajador, entonces aplicamos el derecho interno, Nunca se le olvide el indubio pro operario, y la OIT en su constitución, en este número 8, lo tiene bien claro. Veamos qué dice. ¿Quién me lo lee? Numeral 8, ¿verdad, Lick? Sí, espérate, aquí estamos, ahí está. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. Imagínate, la OIT reconoce el indubio pro operario. La OIT, señores. Veamos el artículo 21, por favor, Manuel. Proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no obtuviera una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrán ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen. 2. Espérate, no solo uno, vamos a ver. Me interesa para efectos de examen. Me tiene en cuenta el artículo 21 de la Constitución de la OIT y especialmente cuando habla de un convenio particular. Yo le voy a preguntar en el examen qué es un convenio particular de conformidad con la Constitución de la OIT. Me lo anota por ahí donde pueda, para que no se le olvide el 21, que se refiere al convenio particular. Artículo 22, por favor, Manuel. Artículo 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional de Trabajo una memoria anual sobre las medidas que hayan adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. Vean qué interesante. Guatemala tiene la obligación todos los años de enviar un informe a través del Ministerio de Trabajo a la oficina esta de la OIT. Todos los años tiene la obligación. Ahí primero va a informar sobre la aplicación de los convenios que Guatemala ha ratificado. Pero vean qué interesante. En el 2019, exactamente en la reunión del Consejo de Administración del 2 al 6 de noviembre, se conoció un informe donde a Guatemala le estaban pidiendo que exactamente informara sobre la protección al derecho de sindicación,
pero concretamente le estaba preguntando qué había hecho Guatemala en relación a ciertos dirigentes sindicales que habían asesinado en Guatemala. Y les quiero decir que inclusive Guatemala fue reprimida por otros estados, exigiéndole precisamente en la OIT que respondiera sobre esos asesinatos que se están dando en Guatemala. O sea, sí la OIT de una u otra manera ejerce algún tipo de presión para que se cumplan los derechos laborales en Guatemala. Me gustaría, yo creo que lástima que no el tiempo del semestre esté demasiado corto, pero hubiera sido interesante a ustedes ver de qué manera, por ejemplo, poder ir redactando nosotros con lo que ustedes me han explicado ahí, algunas cosas que yo conozco, cómo se violentan los derechos laborales en Guatemala y pedir la intervención tal vez de un organismo internacional, porque como dicen ustedes, la Inspección General de Trabajo, yo en lo personal creo que algunos de los que trabajan ahí tienen una gran voluntad de hacer las cosas. Y el asunto es que es imposible. La cantidad de inspectores es imposible que ellos tengan la oportunidad de verificar. Basta ver la comparación de cuántas empresas individuales o cuántas sociedades anónimas hay inscritas en el registro mercantil y ver cuántos inspectores hay. Les garantizo que ni siquiera porcentaje se logra hacer. Pero en lo que esté de nuestra mano, pues de nuestra mano, en nuestras posibilidades, hagámoslo. Lo vamos a dejar hasta ahí y me recuerdan que nos quedamos con el artículo 24 para la siguiente clase. Ahora si quisiera alguien ahí que me quería preguntar, aprovechemos ahora. Yo quería hacerle una pregunta. En el caso de la representación que pone de patronos el CACIF, en este nuevo escenario donde la Cámara de Industria de Guatemala se retira temporalmente del CACIF, ¿cómo podría funcionar? No, pues fíjate que si vos lees un poco la historia, la Cámara estuvo separada por muchos años, Sí, este material ya lo voy a enviar, o lo vamos a enviar mañana. Pero yo quisiera pedirles, solo antes de contestarte, solo quisiera pedirles algo. Los 170 conectados que hay acá, que yo sé que casi todos los días estuvieron conectados en una hora sumamente pesada para muchos, mayormente los que tienen familia. La mayoría de ustedes están en casa, unos estarán trabajando. Y yo quiero pedirles que no me falten el día viernes, porque el día viernes yo les voy a indicar de qué manera lo voy a evaluar. Fíjate, Alan, que por muchos años estuvo, pero solo, Diego, solo voy a terminar con lo de Diego. ¿Qué me habías preguntado, Diego? Porque me perdí. Que el caso de que el CACIF es el que coloca al representante del patrono. El retiro de la Cámara de Comercio. Así es. Cámara de Industria de Guatemala. El retiro de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio como que nunca ha estado de acuerdo realmente con esta coordinadora. Y si vos mirás, por muchos años estuvo separada, por muchos años, que eran unos 2, 3 años que volvió a incorporarse y ahora se retira nuevamente. Pero no, ellos siguen teniendo la representación. Si vos mirás, pues casi siempre el presidente lo eligen ellos. Y yo estoy seguro 100% que ellos son los que envían su representante. Entonces, solo antes de irte, Luz, sí quisiera que no me hagas el viernes porque vamos a hacer repaso para el día del examen. Entonces, no, lo van a nombrar. Y espérame unos 5 minutos nada más. Vean, pues, yo quisiera decirle la forma como vamos a evaluar. La forma como vamos a evaluar es la siguiente. Por ejemplo, le puedo hacer ahorita una pregunta. Diego Hernández trabaja de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Qué jornada trabaja Diego? ¿La jornada nocturna? Nocturna, licenciado. Nocturna. ¿Por qué nocturna? Desde la mañana en la noche. Mixta, licenciado. ¿Qué más opina? Es que vean, pues, mi idea es que yo quiero que ustedes estén ese día, el viernes, no se pierdan la clase, porque así les voy a preguntar. La verdad que es nocturna, porque la nocturna es de las 18 horas de un día a las 6 de la mañana del siguiente día. Claro, yo les pongo 6 horas, ¿verdad? noche,
Y esa bendita tarde y noche, por ejemplo, confundió a Eric en decir, bueno, habló Eric de la tarde y la noche debe ser mixta. ¿No? Entonces deben de tener ustedes así el cuidadito, por eso creo que no se pierdan, porque vean, ¿quién tiene ahí el artículo 97 del Código de Trabajo? Esa es otra pregunta ahí, Sam. ¿Cuál digo, Lick? 97. Dale, Alexander. Artículo 97. Lick. Sí, Álvaro. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior son embargables toda clase de salarios hasta un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Va, fíjate, Álvaro, estás hablando hasta el 50%, pero sigue leyendo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Sí. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96. Pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ya se cubrieron los alimentos y sin embargo este artículo dice que se puede embargar un 10% más. Un 10% más. ¿Sí? Ya me lo estudia detenidamente, pues. ¿Estamos? Está bien, ya te vas, Gabriela, ya querés ir a... Ah, no, me estás preguntando. Mira, Gabriela, el 029 ya lo vimos, no sé si tú estuviste con nosotros en esa clase. Cuando están hablando de los trabajadores, de los servidores públicos, los divide en funcionarios públicos y empleados públicos. Y también habla la contratación, de acuerdo ahí lo que dice la ley todavía, es la ley de contratación del Estado. Dice que los servicios profesionales y los servicios técnicos no forman parte de una relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Estado mismo, por diferentes circunstancias, ha creado el 029. En el 029 tú trabajas, pero lo que firmas es un contrato y pagas una fianza, como que fueras un contratista del Estado. El problema más, un fenómeno complicado que se ha dado, es que cuando tú tienes horario de trabajo, ya dejó de ser un contrato, un 029, y se convirtió en una relación laboral. El problema es de que la mayoría de sentencias no son bien claras y muchas sentencias de los tribunales, de las salas o la propia Corte de Constitucionalidad indican, por ejemplo, si es Luz Avendaño, la trabajadora, dice que le ordenan a la entidad nominadora, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, que le ordenan al Ministerio de Finanzas que la reinstale en el mismo puesto y cargo, ¿sí? O uno mejor. Entonces, ¿qué hace la entidad nominadora? Viene y vuelve a contratar a Luz en el 029. Le están diciendo que hay una relación laboral, porque lo primero que te van a establecer es si hay o no hay relación laboral. Ya que probó el tribunal que hay relación laboral, ordena tu reinstalación. Si te están ordenando que reinstales porque hay relación laboral, ya no puede ser 029. Pero como la sentencia, nadie se preocupa en mandar que la aclaren en ese sentido, o la pueden ampliar, debería decir que se regrese al puesto, como hay relación laboral, que se le pare a un puesto en la empresa sin perjudicarle su salario y sus demás condiciones establecidas en el contrato simulado, que fue el 029. Por eso es que el 029 no tenés derecho a ir, no tenés derecho a nada. Ahí ni siquiera tenés derecho a vacaciones. Si te has dado cuenta, los que trabajan 029 en el Estado, aquí arriesgándose la entidad nominadora, muchas veces está una semana en diciembre.
pero se arriesga porque la Contraloría viene, puede hacer un reparo, porque en la prestación de servicios no debería haber, porque tampoco debería haber obligación de que llegues a trabajar en la empresa. O sea, tú deberías porque están pagando por lo que tú sabes. Entonces, el 029 es una característica que no se cumple. Y al final las resoluciones a veces son tan inconclusas, aunque te ordenan, te reinstalen, pues hay que aclarar, ¿verdad? Que en qué condiciones, pues te regalan 029, entonces es una prestación de servicios. Y se da el bendito problema. Mira, mucha entidad nominadora, yo no culpo mucho a la entidad nominadora, ¿sabes por qué? Ya cuando tú regresas, te reinstalan, ya es otro el gerente, es otro el ministro, y es otro el secretario general, es otro el decano, es otro, ya no es ni siquiera la persona que te despidió. Y el otro, por evitarse problemas de deuda de la Contraloría, pues no hay ni siquiera qué hacer, cuando debería pedirse una ampliación, una aclaración a quien dictó la sentencia. Están igual, fíjate, Gabriela, están igual. Y decime, Alan, no te leí. Lick, yo le había consultado sobre cómo funciona eso de la jubilación de los del Estado. Yo sé que a los del Estado les descuentan el IX, pero hay unos que dicen que no se pueden jubilar por el IX porque están trabajando por el Estado, aunque venga la planilla, y después se tienen que jubilar por la ONSEC. Espérate, Alan, dos cosas. Fíjate que si sos curioso, tenés algún pariente, algún familiar ahí que trabaje en el Estado, revisá si pagó IBS. El problema es de que el Estado nunca paga IBS porque paga Montepío. Entonces el IBS normalmente el Estado nunca lo paga, ni lo pagas como trabajador ni el Estado paga nada. Claro, pagás el IX tiene 4 grandes programas, ¿sí? Uno se refiere a la trabajadora de casa particular, otro se refiere a los niños y a los adolescentes. Los otros 2 que nos interesan son uno que se llama EMA, enfermedad, maternidad y accidente, y el otro es el IBS. Entonces, Alan, efectivamente estás pagando X, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, pero estás pagando sobre el EMA, solo estás pagando enfermedad, maternidad y accidente, no estás pagando IBS. Entonces, cuando ya llega el momento de tu jubilación, ¿por qué el IX no te jubila? Porque nunca contribuiste al régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia. Pero si hay entidades, por ejemplo, yo te digo, lástima que no tengo aquí el artículo, lo vamos a ver en una clase específica, ¿eh? Tenemos una ley, vamos a analizar la ley de clases pasivas y el seguro social, pero solo para anticiparte, muchas veces no, porque nunca contribuimos al IBS. Sin embargo, también hay instituciones, ahorita Michelle, también hay instituciones del Estado que sí pagan IBS, y otras como, por ejemplo, yo te digo, que tienen su propio retiro, ¿va? Pero sin embargo, si quieren pagar IBS, lo tienen que solicitar. Yo te digo, yo estoy pendiente ahorita que la directora de IBS, la licenciada Centes, yo he platicado con ella, me está dando una buena información ahorita. Por ejemplo, yo te digo, estamos bien claros en eso, entonces fíjate que solo pagó Montepío. Y preocupate aún más. Por ejemplo, también hay entidades, fíjate que otra vez una entidad que se llamaba Indeca, y ya cuando fui a pedir, en Indeca yo nunca pagué Montepío, yo no puedo jubilar por el Estado. Según yo que tenía mis 10 años que trabajé en Indeca, pues eso me van a valer. Resulta que nunca Indeca era una entidad descentralizada, que nunca me cobraron Montepío. Y yo como trabajador, pero nadie me lo explicó en ese entonces, bueno, tenía 20 años de edad, vamos, que iba a estar yo pensando en la jubilación. Pero te quiero decir que tenés que ver realmente si pagó IBS. Si no pagó IBS, solo va a tener derecho a Montepío. Y muchos tenemos derecho a X, pero no tenemos derecho a Montepío. Otra pregunta que me hicieron. Muchas gracias, Alex. Va, pues. Vamos a ver eso, Alan. Tenemos 2 temas específicos de las clases pasivas del Estado y también tenemos del IBS del IX. Y estoy pendiente que la licenciada Tente me admita y la estoy invitando para que ella pueda un día compartir con nosotros. Una información que me dio, que yo creo que ya la están trabajando, pero se la puedo anticipar. Dice que actualmente el Seguro Social,
fíjate que está tabulando. Por ejemplo, si Alan Bravo trabajó en entidades, entonces están de oficio. Ellos están revisando donde apareces que trabajaste aquí, que trabajaste allá, porque los problemas más serios que encontramos en el IX es de que el bendito patrono nunca pagó, o no te recordás del número patronal. Por ejemplo, tengo un asunto ahí que estoy viendo yo, que la persona dice es que yo trabajé para cafetería tal, y han buscado y no encuentran nada, ¿va? Entonces le digo, mira, y no te acordás del nombre de la dueña. Solo le decíamos doña Betty, por ejemplo, y no logramos encontrar. Ahora fui a regresar al Seguro Social y me dijeron, consíganos la dirección donde ella trabajaba. O sea, el IX está haciendo y les quiero decir que está actualizando. Creo que ella calcula que en 2 años ya está actualizado toda esa información para que nosotros nos podamos jubilar. Y si no nos aparece alguna, por ejemplo, Alan, si vos trabajaste, por decírtelo, para Librería El Molino, y suponete que por alguna circunstancia Librería El Molino no pagó el IBS, por X motivo, ¿va? No porque el contador se lo llevó o cualquier cosa, el IX ahora permite de que Librería El Molino vaya a pagar, y fíjate que la multa es mínima, es una multa mínima, para que como trabajador tengas derecho al IBS. Bueno, no, yo no le pagué 5 años IBS a Alan, pero realmente le correspondía. Vengo yo a decir de que por omisión del contador o por omisión mía, de cualquier manera, no le pagamos, entonces venimos a hacer efectivo las cuotas. El IX lo está permitiendo y con un costo sumamente bajo. Hablando de eso, y cuando uno trabajó por el sector privado y se cambia uno al sector público, ¿ahí funciona exactamente lo mismo o ahí uno pierde esa opción del IBS? Lo que pasa es que tenés que ver si en la institución del Estado que fuiste a trabajar pagan IBS. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los 2 programas que yo te dije, el EMA y el IX, son cuotas diferentes. O sea, ¿me entendés? Ya pagar esta cuota más la del IBS le sube tanto a la entidad del Estado o a la entidad privada como te traen en tu descuento en tu salario. Entonces, lo primero que tenemos que verificar ustedes es que en el voucher o preguntar en recursos humanos si estás pagando IBS. Y si te dicen, no sé, aquí no estamos pagando IBS, entonces poder ver si te pueden permitir voluntariamente pagar IBS. Otra cosa, Alan, fíjate que yo he visto en la práctica, ¿viste? Que hubo un tiempo, fíjate, donde te jubilabas por el Estado, pero no te permitían que te jubilaras por el IX. Porque decían, señor, usted no puede tener 2 jubilaciones. No, ya ahorita ya se aclaró. ¿Por qué? Porque si el IBS es como que estás pagando un seguro, ¿me entiendes? Que estás pagando tu cuota. Y al final lo que está diciendo, devuélvame, pues si te la devuelven, mire, le vamos, lo que usted aportaba, pues bueno, tiene derecho y le vamos a pagar 1,000 hasta que usted llegue a fallecer. Pero si te das cuenta, es un derecho que vos también lo pagaste. Igual en Montepío es un derecho que vos también te hicieron tu descuento. Entonces ahora has visto trabajadores del Estado que están jubilados por el IX y también por, pues, o sea, tienen el programa de IBS del IX y también tienen el Montepío del Estado. Tienen 2 jubilaciones. 2 jubilaciones. En estos 10 años, vamos a ver, Sergio, ahorita te voy a ver, aprovechando que ahorita no tenemos la pantalla. Yo pagué IX y Montepío y estoy recibiendo de los 2 lados. Mira, Magalí nos está explicando ahí exactamente, Alan. Magalí recibe del IBS y recibe también del Montepío, mira. Sí, es... Sí, y sabes que la ventaja es que, por ejemplo, en el Estado son 10 años, ¿va? Ya con 10 años tienes derecho a jubilar. Pero no le dan a uno todo, Lic. Sí, pero... 10 años se le dan el 50%. Sí, yo, pero... por ejemplo, trabajé, trabajé 7 años de maestra, de 1982 a 1900, ya ni me acuerdo,
Y luego me pasé a trabajar al IX. En el IX trabajé 21 años. Luego me pasé a trabajar al Ministerio Público. Entonces, cuando estaba en el Ministerio Público, en el IX no pagué Montepío, pero cuando estaba en el Ministerio Público, un compañero me dijo, ¿usted alguna vez pagó Montepío? Si yo trabajé de maestra, entonces saqué su certificación, saqué mi certificación y luego trabajé 17 años en el Ministerio Público, pagué esos 17 años. En total pagué 23 años de Montepío, tengo el tope. Sí. Y por haber trabajado, bueno, trabajé en el IX y luego trabajé en el Ministerio Público, me pasé de las cuotas del IX. Sí, entonces pues, ahí también tengo una bonita jubilación. Fíjense que te felicito, Magali. La mayoría que son jóvenes aquí, la mayoría que son jóvenes, por favor, nunca se les olvide el tema que está hablando Magali. Bendito sea Dios, Magali tiene 2 ingresos de jubilación hasta el día de su fallecimiento. Vean qué bendición tiene. Por lo menos tus gastos básicos los tenés para tu vida, Magali. Y gracias a Dios yo pienso que también tus compañeros te orientaron un poco. El problema muchas veces, Michelle, por lo que Michelle me pregunta, Michelle, es que no tenemos esa información. Ahora en este curso conmigo sí lo vamos a ver bien, lo vamos a ver bien. Ya le garantizo a los que trabajan, pregunten, por ejemplo, la defensa pública, el Ministerio Público, la defensa pública, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes no hablan, nunca les van a descontar IBS. Tienen que ir a hacer la solicitud para que le descuenten IBS. Y lo tienen que hacer porque ellos tienen que pagar un porcentaje y ustedes un porcentaje. Pero si lo hacen, ya los incluyen también en el programa de IBS del Seguro Social. Vamos a ver, yo para ir a Montepío, bueno, Michelle dice, tengo entendido que en Montepío uno solicita que se lo cobre. Mira, hay entidades donde no automáticamente, pero por ejemplo la PDH, la Corte de Constitución, la PDH más que todo, ahí lo tenés que solicitar porque la PDH no está afecta. Entonces, viste que leímos un artículo que te hablaba de la Corte de Constitucionalidad, te hablaba del Tribunal Supremo Electoral, y bueno. Exacto, si no, no. No, exacto. Pero en este curso, orientando, claro. Pero fíjate qué interesante. Entonces yo quiero que ahorita todos los alumnos de esta sección, los alumnos nuestros, que conozcamos todo eso, porque entonces, por ejemplo, la mayoría de ustedes que son jóvenes, de veras, sean previsores para el retiro. Miren Magali, qué bendición, tiene 2 pensiones y las tiene con sus límites. O sea, qué bendición, porque Magali gana arriba del salario mínimo y ese le va a servir a ella, espero en Dios, muchos años más. Y pues, aunque como yo diría con Magali, estamos jubilados, Magali, no es que generemos un gran dinero, pero nuestras necesidades básicas están cubiertas. Las básicas están cubiertas, eso sí estoy seguro. Entonces dice 10 años, es que no comprendí mira, Sergio, no, lo que hablamos es que en todas las entidades del Estado, como regla general, aunque trabajes 20 años, solo te van a indemnizar con 10 años. O sea, no te van a indemnizar como en la iniciativa privada. Si trabajas 20, pues 20 te van a indemnizar, un mes de salario por cada año trabajado. En el Estado no. En el Estado te van a indemnizar nada más 10 años. Aunque tú trabajes 20, 30, únicamente te van a pagar la indemnización de 10 años. Eso es en concreto. Habrá sus excepciones, como yo les hablaba, por ejemplo, el Registro General de la Propiedad, donde como no recibe fondos del Estado, ellos pagan todo el tiempo que las personas o los trabajadores laboren ahí con ellos. Magali, tengo una duda. ¿Te pagaron únicamente 10 años en el MP o te pagaron más de indemnización? Lo que pasa, Lick, es que yo me retiré por el retiro voluntario. La ley dice que son 10 años, sí, pero a mí me dieron 15 años más un bono de buen comportamiento, entre comillas. Querías que le dejara la plaza. ¿Vale? Bueno, fíjate que esa es otra cosa que ustedes lo vieron, que ahorita nos lo aclara Magali y lo vieron también en el Congreso. Se recuerdan que en el Congreso también, por tal de que había tanto personal que dijeron, señores, se pueden ir. Y el que se vaya, pues le vamos a dar hasta
le mejoraron totalmente los 10 años y hasta bonificación. ¿Por qué? Porque ellos querían que uno se fuera, ¿va? Porque ya era demasiada. Mira, Magalí, mira lo que dice Adolfo ahí. No, gracias. Pero fíjese, Lick, que en el MP solo 10 personas aceptan al año como retiro voluntario, no aceptan más. Yo tuve suerte. Tuviste suerte. No, y te digo una cosa, y se la están arriesgando, tenían que tener bien claro la consulta a la Contraloría, porque la ley, ya viste, es que establece con norma general los 10 años. Mira, pues ya Adolfo ya se quedó un poco triste que no va a tener la oportunidad. Vamos a ver, la jubilación del IX es del 100%. No, vamos a ver el IX, no. El IX te paga un porcentaje, ¿viste? De hecho, ellos el 80%, más o menos. Y te pagan más, ellos tienen una base de cálculo, que es una base, creo que es de 9,000. Aunque uno gane más, su base para ellos de tope son 9,000 quetzales, aunque uno devenga más. Y si tenés menos salario, pues todo se hace proporcional. Pero bueno, jóvenes, está interesante el tema, pero que no se olvide que el día viernes nos vamos a reunir. Bueno, las personas que tuvieron mix y pagaron... No, Lick, tiene que trabajar en el Estado para poder seguir pagando el IBS, si no, no le aceptan. Y tiene que ser 011, no puede ser ni 31, ni 29, ni nada. No se puede. Para Montepío no se puede. Y ¿sabes qué, Derek? Andrés, lo que tenés, si ya no estás trabajando, lo que pasa que hay un tiempo, todo prescribe. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hay una disposición del Seguro Social donde tú podías pagar voluntariamente, pero también tenías plazo, o sea, tenía que haber transcurrido, desde que dejaste tu trabajo hasta ahora, si transcurrió más de un año, no tenés derecho a pagar voluntariamente. Pero si volvés a conseguir trabajo, yo te diría, y ya no vas a seguir trabajando, valdría la pena. En las dos circunstancias, ¿sí? Tanto en el IX como en el Estado, te permiten pagar voluntariamente. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, jóvenes. Pero tenía varios años de haber dejado pagar el IX. Bueno. Lo que pasa es que ya era mayor de 50 y le faltaban pocas cuotas. Yo lo digo porque yo trabajé en el IX, entonces la ley esa, sí, trabajé en el IX. Entonces, esa ley que salió el año pasado era por pocas cuotas. Sí. No mucho, o sea, a un joven de 30 años no le aceptan eso. No le van a admitir. Bueno, mire, los temas son interesantes y les quiero decir que ahorita solo estamos en el preámbulo. Imagínate, Magalí, vamos a ver toda la ley del Seguro Social, la ley orgánica, vamos a ver el IBS. Estoy pendiente, como te digo, que la señora directora me vaya a aceptar una invitación y que comparta con nosotros, o si no, le quiero ir a grabar. Pero antes de irle a grabar, yo necesito que usted me haga 1000 preguntas para que yo se las haga y ella las vaya respondiendo. Para que no nos dé una conferencia, ¿verdad? Sino que lo mejor es de que nos saque de dudas de muchos aspectos como los que presentaron todos ustedes. Ahí estamos. Bueno, dejamos hasta ahí y el viernes sí los espero, los espero con los brazos abiertos. Y el día lunes, pues ya estamos en examen. Y les prometo, estudiar. Ahí estamos, gracias, licenciado Alan. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciados.